Te entregamos toda la información, la opinión y el debate sobre los temas que a ti te interesan. Combinación Clave, junto a Fernando Paulsen. Somos opinión. Somos la clave. Estamos de vuelta y ya tenemos a nuestro primer invitado. Él es el periodista Pedro Cayuqueo. Pedro, ¿cómo estás? Gusto de escucharte de nuevo. ¿Qué tal, Fernando? Acá muy bien, acá en el sur. Muy bien. Oye, queríamos conversar contigo sobre cuáles eran las reacciones que han habido, las tuyas particularmente, sobre estos anuncios que hizo la presidenta la semana pasada, pasando por el gesto de, por cierto, pedir disculpas a nombre del Estado por lo que se ha hecho con el pueblo mapuche. Quiero saber cuál es la reacción que tú has podido ocultar del pueblo mapuche y la tuya particular. A ver, mira, el anuncio yo lo califiqué como tardío e insuficiente en una columna que publiqué el día sábado en La Tercera, ¿ya? Y me parece que es un juicio bastante correcto, porque no olvidemos que varias de las medidas que se presentan ahora anunciadas por la presidenta Bachelet, medidas legislativas, estaban comprometidas en su programa de gobierno, fueron parte central de su campaña electoral y también fueron avances legislativos que estaban comprometidos para los primeros 100 días, ¿ya? Y no pasó nada, Fernando, en estos 4 años. Se hace el anuncio el viernes pasado respecto al Ministerio de Asuntos Indígenas, respecto al Consejo de Pueblo, se hace el anuncio respecto del reconocimiento constitucional, que está pendiente hace 25 años, y la verdad es que no alcanza para esta campaña. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo, que una cosa es que las cosas sean tarde y otra cosa es que sean necesarias. ¿Sí? ¿Por el hecho de ser tarde hoy día son innecesarias o qué? A ver, a mí lo que me preocupa, Fernando, es que el distanciamiento que se ha producido en los últimos años, en las últimas décadas, de un sector del movimiento mapuche que ya no cree en la vía institucional, que ya no cree en la clase política, ni mucho menos en los gobernantes de este país, se ahonda con este tipo de anuncios que básicamente yo lo califiqué también en la columna como un anuncio de control de daño, porque también hay una deshonestidad intelectual en el anuncio y que tiene que ver con que las medidas legislativas que se están anunciando no van a salir en este gobierno. En la agenda legislativa y los tiempos políticos no calzan con respecto del anuncio que hizo la presidenta. Está tanto así que el anuncio, por ejemplo, Fernando, de reconocimiento constitucional está amarrado a una nueva constitución política, y eso yo dudo que incluso sea tema primordial para el próximo gobierno. Entonces estamos hablando aquí de al menos una década más de espera respecto de una petición que está pendiente desde la campaña electoral de Patricio Aylwin. Entonces yo pongo el acento en eso, digamos, de que quizás el anuncio era innecesario porque la expectativa que se genera y la desilusión que se va a lograr va a ahondar mucho más la distancia que hay entre algunos sectores mapuches con el Estado. Si estuviera en tu mano, Pedro, ¿qué te gustaría escuchar que tuviera algún grado de impacto real en el corto plazo y que a mediano y largo plazo continuara teniendo algún grado de incidencia? ¿Qué es lo que se necesitaría distinto a lo que se entregó como opciones? Yo creo, Fernando, que ya los anuncios unilaterales por parte del gobierno o de los gobiernos de turno, ya nadie en la zona sur los crea. Es verdad que se hizo una mesa de diálogo que fue integrada por gente de la sociedad civil en Temuco, pero que fue muy criticada también por muchos actores porque no era una mesa, digamos, con personas con la mejor voluntad. Conozco a la mayoría de ellos, pero que tenía cero poder de resolución y tenía también ningún peso político. Ahora, esa mesa que se formó en la Araucanía y que es la génesis de los anuncios del pasado viernes de la presidenta, era una mesa que apuntaba básicamente a una arista del conflicto que tiene que ver con la paz social, tiene que ver con la violencia rural, ¿ya? Y incluso en esa arista, que era el objetivo central de esa mesa de diálogo, los anuncios de la presidenta fueron súper pobres. Se anunció
fondo de 3.000 millones para ir en beneficio, digamos, de algunos afectados por la violencia rural, pero que es absolutamente insuficiente además, y que además distingue víctimas de primera y segunda categoría, porque solo se refiere a las víctimas, entre comillas, chilenas de la violencia rural, pero deja fuera a las víctimas mapuches también de la violencia rural, que son aquellas comunidades, familias afectadas por episodios de represión, de maltrato, en fin, que están bastante documentados por distintos organismos en la zona sur. O sea, las víctimas de la violencia en el conflicto, para mí, son de ambos lados, digamos. Yo no podría solamente calificar a los mapuches como víctimas o solamente a los agricultores como víctimas. Entonces, ahí hay un error que se comete bastante grave y que creo solo viene a, digamos, como te decía hace un rato, solo viene a acrecentar esta distancia que si ya es real entre algunos sectores mapuches con los gobiernos de turno y con la clase política. ¿Cuál sería, tú me dices, el anuncio que uno podría esperar? Exacto, algo que funcione, digamos. Yo creo, Fernando, que llegó el momento quizás de retomar una práctica que durante 3 siglos permitió la convivencia entre los mapuches y la corona española. Los parlamentos. Y que durante el siglo XIX también permitió la convivencia medianamente pacífica con la República de Chile, que son los parlamentos, Fernando. Sí, me imaginé que yo creo que hay que retomar la senda histórica de los parlamentos del Estado con los pueblos indígenas, especialmente con el mapuche. ¿Cuándo se hizo el último parlamento entre el Estado chileno y los mapuches? Yo creo que fue, ¿cómo se llama? Había uno... El de Tapigüe. El Tapigüe, exactamente. El de Tapigüe ese fue el último, que fue en 1825, acá cerca de Yumbel. Este fue firmado, digamos, por el lonco Mariluán, uno de los importantes loncos del siglo XIX, y ese fue el tratado, el último, donde la República de Chile reconoce la independencia de los mapuches, reconoce la frontera del Biobío, y se ratifican tratados anteriores que establecían normas de extradición, acuerdos aduaneros, se fijó un pasaporte para cruzar la frontera, en fin. Es un tratado que está escrito, está publicado, lo puedes encontrar en Wikipedia, en fin. Es un tratado que es el símil del tratado de Waitangi de Nueva Zelanda. Es un tratado, digamos, que la ONU lo reconoce como derecho internacional. Quizás algún presidente o candidato con visión histórica y con perspectiva histórica podría recuperar ese tratado y traerlo al presente con la idea de retomar una senda que se rompió lamentablemente y que ha ido agravando ya década tras década el conflicto. Estamos conversando con el periodista Pedro Cayuqueo. Pedro, lo que aparentemente está arriba de la mesa, sea lo que haga en lo que queda de tiempo la nueva mayoría o lo que suceda de acuerdo a los programas que han presentado todos los candidatos, hay diferencias entre los del Frente Amplio sin duda y los de la nueva mayoría y Chile Vamos, pero no sé si son diferencias tan agudas como para poder acercarse más o menos a las posiciones que tenía una lógica tipo Parlamento de Tapigüe, digamos. Hay una distancia tremenda entre lo que plantea la derecha, por ejemplo, y lo que podríamos llamar un camino que arriba a esta idea de la alta diplomacia de los parlamentos. Ya la derecha, por lo general, se abre a reconocer derechos culturales, derechos culturales que tienen que ver con la lengua, tienen que ver con la cultura, con la idiosincrasia. El presidente Piñera habla de las costumbres, en fin, que son derechos importantes, pero que están muy lejos del estándar que hoy día la comunidad internacional reconoce a los pueblos indígenas en materia de derechos colectivos. ¿Ya? Ahora, desde el Frente Amplio y desde la candidatura de Alejandro Guillé
se ha planteado de forma bastante interesante esta idea de la refundación del Estado como un Estado plurinacional, ¿ya? Eso es algo importante, algo relevante, porque es una discusión que es más política y que apunta al problema de fondo que tiene el conflicto con el Estado, que tiene que ver con esta matriz del siglo XIX, del Estado-Nación, de la nación única e indivisible, del Estado unitario, que en el fondo niega el reconocimiento a colectividades que son preexistentes al Estado y que en otro marco estatal, distinto, moderno, nuevo, podrían tener cauce político en sus demandas. En ese sentido, que se discuta sobre Estado plurinacional, que se discuta sobre autonomías, que se discuta sobre posibles autogobiernos regionales, ya me parece un avance importante, y que el tema esté instalado en los debates presidenciales también me parece un paso importante. Estamos conversando con el periodista Pedro Cayuqueo. Pedro, en términos prácticos, en la situación actual, hoy día, en la Araucanía, con toda la presencia de carabineros que hay ahí, con la crispación que tú mismo has mencionado que hay entre los agricultores y las personas mapuche ahí, ¿hay alguna medida que sientas tú que pueda tener algún grado de importancia, alguna así, qué sé yo, un 2-3 momia, digamos, que se congele el asunto hasta poder tratar de hacer algo? ¿O esto es como tratar de arreglar un motor mientras el motor está funcionando, digamos? Y hay mucha dificultad para eso. Mira, cuando yo escuché el anuncio de la presidenta el día viernes, cuando habló del perdón, yo tuve un momento de esperanza, y un momento bien ingenuo, digamos, de esperanza, de que fuera acompañado por un par de medidas que implicaran, digamos, un espaldarazo a ese perdón. Y una de las medidas que uno pudo esperar era descomprimir el grado de tensión que existe en algunas zonas de conflicto en torno a la presencia de carabineros, ¿ya? Retirar destacamentos policiales que son inmensos, Fernando. Yo he reporteado para la Tercera tanto en Tirúa como en Ercilla, y la verdad es que tú te encuentras con destacamentos de 100, 200, 300 miembros de fuerzas especiales acampando en fundos forestales o cumpliendo medidas de protección a predios de particulares altamente armados, digamos, con alto poder de fuego, y que claramente actúan como agentes provocadores para las comunidades en conflicto. El retiro temporal o el retiro programado de contingentes policiales de alguna zona de conflicto, yo lo veía como el paso lógico que debiera dar la presidenta acompañada de esa petición de perdón. Eso podría implicar una especie de cese de hostilidades, por ejemplo, o un pacto, digamos, de no agresión, que yo estoy seguro que la dirigencia mapuche, incluso la dirigencia mapuche más radical, estaría dispuesta a aceptarlo, porque yo soy consciente de que en muchas zonas de conflicto las fricciones, la confrontación, también tiene como responsable, en algunos casos, el actuar bastante irresponsable y prepotente de carabineros. No olvides tú lo que ocurrió hace muy pocos días atrás en esta escuela de Temucuicue, donde los niños fueron gaseados con lacrimógenas. Sí, así, Pedro, lo que yo creo que es el quid del asunto es si es que existe por parte del gobierno y por parte de las personas que están en el conflicto la sensación que si es que se retira Carabinero, lo que se produzca sea una suerte de ocupación de esa zona por parte de los grupos más beligerantes, y tú dices que ellos verían este retiro de Carabineros como una especie de buen gesto. Pero ¿cómo se puede garantizar eso? Si es que no se está dispuesto a conversar, como tú lo dijiste antes, en un parlamento o en una discusión directa, digamos. Si tiene que hacerse a través de gestos, sacar, por ejemplo, las fuerzas especiales, eventualmente la reacción puede ser, bueno, copar todo el territorio, no tiene para qué, pero tú dices que no. No, porque no hay ningún grupo mapuche, Fernando, que esté planteando una especie de ofensiva protomilitar insurgente en el territorio. Lo que tenemos nosotros son comunidades que protestan y se manifiestan
utilizando violencia política bastante rústica, artesanal en algunos casos, y que básicamente obedece autodefensa en esos casos. Los enfrentamientos con carabineros tienen mucho de autodefensa de las propias comunidades y también de propaganda armada, digamos. Hay acciones que caerían, digamos, en la lógica de propaganda armada, pero yo creo que, y conociendo a la dirigencia, a quienes he podido entrevistar y, digamos, escribir también sobre ello, yo creo que hay a pesar de todo el descalabro y a pesar de toda la conflictividad que está muy presente en algunas zonas, yo creo que hay una actitud bastante también responsable de los dirigentes. Si tú ves las declaraciones de los líderes, por ejemplo, de Temucuicú y de otras zonas, ellos constantemente hacen llamados al gobierno a tomar medidas en este sentido. Y creo que ahí es la clase política la que permanentemente se ha oído sordo a una disposición al diálogo político que tienen los mapuches. Yo en ese sentido soy bien responsable, y aquí, digamos, me hago el ejercicio de desprenderme un poco de mi identidad mapuche, y quizás como periodista que me podría apellidar, no sé, Paulsen o Villegas, yo podría decir lo mismo. Hay una diferencia entre uno y otro, sí. Sí, pero yo podría, en este tema, por lo menos. Pero yo podría decir lo mismo, que hay una predisposición al diálogo político de la dirigencia mapuche que ha sido persistente en el tiempo. Y que Huaychumilla, por ejemplo, lo pudo comprobar cuando, como intendente regional, la primera semana que asumió la intendencia, después de también pedir perdón, fue a Temucuicú sin escolta policial. Y lo recibieron en la comunidad, unos huaychafes encapuchados y a caballo, que lo dirigieron hacia la casa del Lonco, en donde estuvo todo el día tomando mate y conversando con los mayores de la comunidad. Entonces, creo que falta yo creo esa osadía de atreverse a dar ciertos pasos. Estamos conversando con Pedro Cayuqueo, no nos queda mucho tiempo, Pedro. En materia, creo que fue Felipe Cast el que plantea dentro de su programa el que se debiera hacer nuevos tratos con el pueblo mapuche. A la usanza, lo dice específicamente, yo se lo destaqué cuando estuvo en Tolerancia Cero, va a estar acá, dicho sea de paso, en un ratito más, Felipe Cast. A la usanza de los modelos de Nueva Zelanda y Australia, ¿tiene validez, crees tú, Pedro Cayuqueo, que se empiecen a buscar a ver a qué modelo podríamos nosotros adscribirnos en el caso propio de la situación con el pueblo mapuche? ¿O hay que crear un modelo propio nomás, nuevo? Yo creo que hay experiencia comparada suficiente en el resto del mundo para buscar algunos caminos de solución, ¿ya? Ahora, la legislación internacional en materia indígena es bastante clara. Chile tiene ratificado el convenio 269 de la OIT, que establece algunas disposiciones en torno a abrir cauce, digamos, de participación, cauce político a las demandas de los pueblos indígenas. Ahora, los mapuches tenemos una rica historia antigua de relación con el otro, digamos, con la corona española y con la República de Chile. Por tanto, quizás lo que hablábamos al principio, de retomar una senda que se interrumpió lamentablemente y que hoy día quizás nos convoca a lo que podría ser quizás en el 2018 o 2019, a un gran parlamento entre el Estado y el pueblo mapuche. Yo creo que eso es algo que se podría trabajar incluso con organismos internacionales que puedan actuar como veedores. Estoy pensando en Naciones Unidas, estoy pensando en instituciones que colaboraron también en el proceso, por ejemplo, de Irlanda del Norte, el caso vasco, Sudáfrica, en fin. Y creo que debiéramos estar a la altura de ese tipo de desafíos, digamos. Y a Felipe Caz, que va a estar contigo, entiendo, en tu programa, sí, yo le haría un llamado a Felipe Caz a que, como buen liberal que dice que es, estudie las ideas liberales del primer ministro canadiense, que es uno de los que más ha subrayado en la necesidad de que los estados se relacionen con las tribus indígenas de nación a nación, porque esa digamos es la norma hoy día en el derecho internacional. Muy bien, te agradecemos a Pedro Cayuqueo por este contacto. Gracias, Pedro, que te vaya muy bien. Gracias a ti, Fernando. Chao.
Viaje protegido con Asiscard en caso de necesitar en el extranjero una atención médica, odontológica de urgencia, pérdida de equipaje y mucho más. Contrate su asistencia médica Asiscard y aproveche los últimos días de promoción de 50% de descuento y agregue hasta 3 hijos gratis. Compre su Asiscard en Aeropuerto de Santiago o llame desde su celular a *2299. Volvemos con el mostrador en la clave. No te separes